¿Qué pasa cuando la palabra de Dios no es la autoridad para nuestra vida? Cuando no pensamos bíblicamente. Buenos días, hermanos y hermanas. Una vez más podemos encontrarnos para abrir la palabra de Dios y estudiar el tema pensando bíblicamente. Estamos en el tiempo de la comunidad contigo y es viernes 4 de junio y vamos a comenzar orando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos una vez más abrir tu palabra y podemos meditar, Señor, en lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos ayudes a entender, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y volvamos atrás para recordar lo que ya hemos hablado. La palabra de Dios es la única autoridad para nuestra vida y son las palabras amorosas de nuestro Padre. Necesitamos pensar bíblicamente por nuestra naturaleza caída para vencer la tentación y porque debemos imitar a Cristo. También vimos cómo debemos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, teniendo en cuenta que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y actos deben ser hechos en el nombre de nuestro Señor y para su gloria. Ahora, hay grandes peligros cuando no pensamos bíblicamente. ¿Qué pasa cuando un hijo no hace caso al consejo de su padre? ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios no hace caso al consejo de Dios dado a través de su palabra? Y saben, vamos a ver 3 peligros en los que muchos hemos caído y aún muchos hoy en día seguimos cayendo cuando no pensamos bíblicamente. Estos riesgos, estos peligros son, primero, que ponemos como autoridad a otras fuentes que no son la palabra de Dios. Segundo, apoyamos nuestros pensamientos, palabras y actos en nuestros sentimientos. Y tercero, si no escuchamos la voz del Señor a través de su palabra, vivimos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, comencemos con el primer punto. Y el primer punto es el peligro de poner la autoridad en otras fuentes que no son la palabra de Dios. Y saben, este es un peligro y tal vez este peligro se ha convertido en una forma muy común en muchas iglesias y en la vida de muchos hijos de Dios. Hacemos a la palabra de Dios menos o igual o de igual valor que la palabra de los hombres. Y en esta serie varias veces hemos leído lo que dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Pero volvamos a hacerlo. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora, si tenemos la palabra de Dios, que es útil para absolutamente todo en nuestra vida, ¿por qué buscar la autoridad en otras fuentes que no sean la palabra de nuestro Padre? Y saben, creo que nos comportamos como esos hijos adolescentes que muchas veces buscan consejo no en las palabras de sus padres, sino en las palabras de sus amigos o de los personajes que están de moda. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué los adolescentes o los jóvenes hacen eso? ¿Saben? Porque pensamos que no nos conviene lo que escuchamos de nuestros padres. O tal vez sabemos que no nos conviene. O lo que queremos es hacer algo que es diferente a lo que nos dice nuestro Padre porque pensamos que está fuera de la moda de este tiempo. Pero no queremos escuchar porque tal vez no está de acuerdo a nuestros gustos. Durante todo el tiempo que la Iglesia basó su caminar en la palabra de Dios como la única autoridad, la Iglesia creció en gran manera.
Es triste ver en la historia de la Iglesia, ya por los siglos II y III y también más allá, que las personas comenzaron dando más énfasis en estructuras y las ideas de los grandes pensadores cristianos de su tiempo, y le dieron menos énfasis a la palabra de Dios. Entonces pronto la Iglesia comenzó a desviarse, se corrompió y vivió muchos siglos buscando la autoridad en el pensamiento de diferentes personas. Y la Iglesia tuvo que volver a la palabra de Dios una y otra vez. Hoy en día podemos vivir de esa misma manera. Si la base de autoridad para nuestras vidas no es únicamente la palabra de Dios, y tal vez son las tradiciones o las ideas de grandes pensadores, estamos poniendo a un mismo nivel la inspiración de Dios, las costumbres y las ideas humanas. Ponemos una autoridad adicional en nuestra vida, por nuestra propia conveniencia, porque va más de acuerdo con lo que nos gusta, con lo que nos conviene o con lo que está de moda. Ponemos las palabras de nuestro Padre a la misma altura que las palabras de nuestros amigos y del mundo. Entonces pronto no distinguimos qué es palabra de Dios y qué es una idea humana, y vivimos nuestra religión de acuerdo con nuestras pautas y no la vida que debe vivir un hijo de Dios. Así ponemos la única y verdadera autoridad para nuestra vida al mismo nivel o incluso tal vez por debajo de palabras o ideas humanas. Y entonces vamos al segundo punto. Apoyamos nuestros pensamientos, palabras y actos en nuestros sentimientos, en lo que nosotros sentimos. Ahora, es muy común y hasta suena algo espiritual decir, siento que el Señor quiere que haga esto o aquello. Siento que no es la voluntad de Dios lo que está pasando. O el Señor ha puesto en mi corazón esto y me está guiando por este rumbo. Saben, me gusta mucho el concepto del Dr. Sproul en cuanto al cristiano sensual. Todo basado en sentimientos, pensamientos, palabras y actos. Actuamos como cristianos sensuales cuando basamos nuestra vida en nuestros sentimientos. Y como vimos el lunes pasado, la palabra de Dios debe habitar en nosotros en abundancia. A través de la palabra de Dios somos llenos del Espíritu Santo. No es nada espiritual tratar de guiar nuestra vida a través de nuestros sentimientos. Pero si la palabra habita abundantemente en nosotros, podemos ver cuál es el consejo de Dios para nuestras vidas. Tal vez sería más sensato decir, pienso que el Señor quiere que haga esto o aquello, porque veo lo que su palabra dice y creo que el Espíritu Santo me está guiando a hacerlo. De acuerdo con lo que veo en la palabra de Dios, creo que lo que está pasando está dentro de su voluntad. Hermanos, el cristianismo no se basa en sentimientos místicos. Nuestra fe no es una fe ciega, centrada en un Dios que no ha querido revelarse. En la palabra del Señor tenemos lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El cristianismo tiene su fundamento en hechos claros, revelados en la palabra de Dios. Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Por eso Juan dice en su Evangelio en el capítulo 20, versículo 31, que todas las cosas que él había escrito eran para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él nosotros tengamos vida en su nombre. Nuestra fe no está fundada en sentimientos místicos o en manifestaciones espectaculares. Nuestra fe
se basa en la revelación escrita que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y esa palabra, iluminada por el Espíritu Santo, es la guía que nos ayuda a pensar, nos ayuda a hablar, nos ayuda a actuar en el nombre de Jesús y para su gloria. Porque de lo contrario, vamos al punto 3, si no escuchamos la voz del Señor a través de su palabra, vivimos fuera de la voluntad de Dios. ¿Saben? El gran peligro de no pensar bíblicamente es vivir fuera de la voluntad de Dios. Y podemos ser personas muy morales, dar aparentemente muy buen testimonio de ser hijos de Dios, pero si la palabra de Dios no es la única autoridad para nuestra vida, ¿saben? Vivimos fuera de la voluntad de Dios. Podemos vivir amoldados, conformados al mundo, como Dios no quiere que vivamos, y nos lo dice en Romanos 12:2. En vez de vivir escuchando la palabra de Dios, de manera que podamos transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo? A través de la palabra de Dios. Y de esa forma nosotros sepamos cuál es la voluntad de nuestro Padre para nosotros. Una voluntad que, como dice Romanos 12, es buena, agradable y perfecta. Saben, si no pensamos bíblicamente, estamos pensando de la misma forma que piensa el mundo. Y si pensamos de esa manera, estamos en el mismo molde. Entonces estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿queremos vivir dentro de la voluntad de Dios? Que esa palabra, inspirada por Dios, habite abundantemente en nuestro corazón, entendiendo que Dios se ha revelado a nosotros a través de ella para que sea nuestra base, para que sea en lo que nosotros confiamos, para que sea lo que nosotros vivimos, y que no sea lo que otros dicen o lo que nosotros sentimos lo que nos mueva. Para terminar, quiero lanzar un desafío para que meditemos por un momento y meditemos este resto de semana. Y veamos si realmente estamos pensando bíblicamente. Tomemos un tiempo para ver si cada una de nuestras acciones está conforme a la palabra o conforme a lo que nosotros vemos y pensamos o sentimos. Si estamos viviendo conforme a su palabra, con la guía del Espíritu Santo, o de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas a vivir conforme a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir conforme a ella. No conforme a lo que sentimos, conforme a lo que nosotros pensamos o lo que nos pueden decir otras personas. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, Señor. Que podamos estar deseosos de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, de meditar en tu palabra y de hacer tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Saben, si el Señor quiere, nos encontraremos nuevamente la próxima semana para seguir hablando de este tema y veremos cómo personas como Pablo o Pedro pensaban bíblicamente. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día.